Bueno. Oh. Bueno, les pido disculpas, algo le está pasando a mi máquina que no vuelve a conectar el video. Les pido si me pueden confirmar que se esté escuchando el audio. Sí, se escucha. Sí, profe, se lo escucho. Bueno, yo a grabar puse, no sé, veré si en algún momento se vuelve a activar la cámara, si no, seguiremos así con un audio. Igual, ustedes ninguno prende la cámara, así que por lo menos me siento menos solo. Pero bueno, entonces estábamos diciendo, en la sociedad de personas, habíamos dicho, ¿no? Es fundamental saber quiénes son las personas que la integran, ¿no? Por eso las elijo, por eso elijo asociarme con ellos y no con otros, pero la responsabilidad también es sobre todo de los socios integrantes, ¿no? Es decir, habíamos dicho, cuando yo emprendo un negocio, una empresa, una actividad económica por cuenta propia, yo voy a responder, en el sentido voy a pagar todas las obligaciones, voy a tener que resarcir los daños que se produzcan y demás, por todos los costos que traiga esa empresa o negocio. Cuando nos organizamos un grupo de personas para hacerlo en conjunto, ¿sí? En realidad, parte del beneficio que va a tener hacerlo así, además de que colaboramos entre todos para hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Uno de los beneficios que va a tener es que no vamos a responder por todo, ¿sí? Sino que van a limitarse nuestra responsabilidad de acuerdo al tipo de sociedad, porque la que va a responder ya no voy a ser yo como persona, sino que va a ser la sociedad comercial, que se constituye como una persona distinta de sus socios, ¿está bien? Una persona jurídica, le decíamos antes, los abogados más viejos seguimos utilizando esa expresión, persona jurídica. Una persona de existencia ideal, le dice el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? El nuevo código, antes las personas se dividían en físicas y jurídicas, ¿no? Ahora las personas se dividen en personas de existencia visible o personas de existencia ideal, ¿sí? Pero bueno, esta persona que es distinta a sus socios va a ser la que lleve adelante el negocio o la empresa y por lo tanto va a ser la persona responsable, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos frente al caso de una sociedad de personas, como es tan importante, ¿sí? ¿Quiénes son los socios? En muchos de los casos, o todos o algunos de esos socios van a ser responsables directos de todos los costos que tenga la sociedad. ¿Está bien? Cuando la sociedad deba pagar algo, va a ser indistinto, uno se lo va a poder cobrar a la sociedad o a los socios, en algunos casos, a todos, en otros casos, a alguno de esos socios. ¿Sí? Dentro de estos esquemas tenemos tres grandes tipos de sociedades. La sociedad colectiva o sociedad de hecho. La verdad que la sociedad colectiva no es exactamente igual a una sociedad de hecho. La principal diferencia es que una sociedad de hecho no se registra en ningún lado y no requiere que los términos de su contrato estén por escrito. ¿Está bien? Dos personas nos juntamos para hacer algo y de hecho, de ahí viene su nombre, eso es una sociedad.
aunque no escribamos nada, acordamos de palabra, hacemos las cosas y no lo registramos en ningún lado. Técnicamente, esa sociedad que funciona de hecho sin haber sido registrada ni haber escrito un contrato con las obligaciones de cada una de las partes, va a funcionar con las reglas de una sociedad colectiva. La sociedad colectiva es lo mismo, pero con un contrato e inscribiéndola en la Inspección General de Justicia para la Ciudad de Buenos Aires y en el registro de comercio en Provincia de Buenos Aires, que suele estar en un juzgado, depende de cada jurisdicción judicial, ¿no? Entonces, la sociedad colectiva es la que menos reglas tiene. Hay que inscribirla, hay que llevar el balance, hay que llevar un libro de socios, pero básicamente las decisiones se toman entre todos los socios por mayoría simple. Si solo son 2 socios es un problema. Si hay 3 socios, 2-1 toman las decisiones. Si hay 50 socios, 26 contra 24 toman las decisiones, ¿no? Todas las decisiones se toman entre todos los socios de manera igualitaria. Se reparten las ganancias de manera igualitaria, los aportes deberían ser iguales. En este punto podría haber alguna diferenciación, alguien podría hacer algún aporte mayor y quedarse con algún retiro mayor de ganancia, pero en principio no, como dice el nombre, todo es colectivo, pero además la responsabilidad es solidaria entre todos los socios e ilimitada. Es decir, cualquier cosa que deba pagar la empresa, esta persona jurídica, perdón, la sociedad comercial, yo dije al principio de la clase que no quería que confundiéramos la palabra empresa con sociedad comercial y la confundo yo, entonces decía, cualquier cosa que deba pagar la sociedad, ahí volvió la cámara, que deba pagar la sociedad comercial, sean costos de operación, sea pago a proveedores, sea algún daño que se le produjo a alguien en la operación, en la explotación de la empresa, etcétera, etcétera, lo va a pagar primero la sociedad con su capital de trabajo, si no alcanzara la sociedad con su patrimonio, y si el patrimonio de la sociedad no alcanzara, los socios con su patrimonio. Y cada socio está obligado a pagar todo lo que deba a la sociedad, más allá que después le puede reclamar al resto de los socios que le devuelvan su parte. Frente al tercero, al que la sociedad le debe, cada uno de los socios está obligado a pagar el 100%. Y eso es lo que se llama que son solidariamente responsables, ¿sí? Después tenemos la primera sociedad que empieza a distinguir un poquito entre sus socios con alguna característica. Y es la sociedad en comandita simple. Les voy a ser sincero, tengo 45 años de vida, trabajo hace 30 años, soy abogado hace poco más de 15. Nunca, jamás en mi vida vi una sociedad en comandita simple. No me tocó trabajar con ninguna, ¿no? Pero bueno, existe el modelo de sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es muy parecida a la sociedad colectiva, pero tiene una diferencia. Tiene 2 clases de socios. Tiene los socios colectivos o comanditados y los socios comanditarios. Digamos colectivos y comanditarios para no tener confusiones, sino la única diferencia es cambiar una D por una R y nos podemos confundir, ¿no? ¿Cuál es el centro de una sociedad en comandita simple? Primero, estos 2 tipos de socios tienen distinta responsabilidad, ¿sí? Los socios colectivos o comanditados responden igual que en una sociedad colectiva, ¿sí?
de manera subsidiaria, porque primero responde la sociedad si tiene patrimonio, pero de manera solidaria e ilimitadamente. Cualquier deuda que tenga la sociedad, la paga primero la sociedad. Si a la sociedad no le alcanza, si yo soy socio colectivo comanditado, me la pueden cobrar a mí. ¿Sí? Los socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al capital que aportaron. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos socios que aportan capital y que limitan su responsabilidad a ese capital. Yo aporto, yo me comprometo a aportar 20.000 pesos. Vamos a hacer una sociedad. A ver, veamos los tres primeros que me salen acá en la pantalla. Nahuel Hermano, Julián y Fran y Brian Claros. Conmigo vamos a hacer una sociedad en comandita simple. Entonces yo digo, bueno, ustedes que son ingenieros informáticos, que saben trabajar, ¿no? Hagamos una sociedad en comandita simple para desarrollar sistemas informáticos. Ustedes que saben de esto serán los socios colectivos. Yo que soy abogado, que lo que entiendo es de sociedades y que como soy más viejo pude juntar un capital en mi vida, voy a poner plata y voy a ser el socio comanditario. ¿Está bien? Ahora, ustedes me dirán, y bueno, ¿cuál es el chiste? Si sale algo mal, yo tengo que pagar con mi casa, y vos, Lisandro, pagás solo con la plata que pusiste, que ya la pusiste. Como en las sociedades uno puede poner toda la plata al principio, o en el contrato de sociedad se puede decir yo voy a aportar tanto capital y lo voy a hacer en cuotas de tanto durante 5 años, ¿no? Bueno, si hay que responder y yo todavía no puse todo el capital, voy a tener que adelantar eso que me faltaba poner, pero no más que lo que me comprometí. Entonces, Julián, Brian y Nahuel dirían, ¿cuál es el chiste? Nosotros respondemos con todos nuestros bienes, vos solo la plata que pusiste. A contraparte, los socios colectivos o comanditarios tienen la administración de la sociedad. Son los que gestionan la sociedad, son los que toman las decisiones. El socio comanditario pone plata, retira ganancias en función del acuerdo que tenga con los otros socios sobre qué porcentaje de la ganancia le corresponde a cada uno, y no toma decisiones. Entonces, no responde por las deudas de la sociedad. Mientras que los socios colectivos o comanditados ponen plata, pero además toman decisiones. Y entonces responden ellos a título personal por las deudas de la sociedad. ¿Sí? Esta sociedad es la primera que tiene un órgano de fiscalización, ¿no? Que se llama Consejo de Vigilancia, porque los socios comanditarios que ponen plata y no toman decisiones pueden tener dudas de si se está administrando bien o mal la sociedad, si van a perder dinero. Entonces hay un órgano de vigilancia, ¿no? Que puede estar integrado por alguno de los socios que no sea administrador, es decir, de los socios comanditarios, o por un tercero que lo contratan a ese fin, ¿no? Los socios, los aportes no pueden ser en trabajo, pueden ser en capital o en especie, pero no en trabajo. Si hubiera aportes en trabajo, vamos a estar en otro tipo de sociedad de personas, que es la sociedad de capital e industria. Y ahora la vamos a ver, ¿no? Pero entonces, insisto, de estas sociedades en comandita simple, nunca vi. La verdad que no me he dedicado ni al derecho gastronómico ni al derecho laboral. En la época en la que yo estudiaba en la facultad, se decía que muchas veces los bares adoptaban este sistema societario, ¿no? Pero yo la verdad que no, nunca lo he visto. El que sí he visto, y sí he visto un caso en un restaurante, es del de la Sociedad Capital Industria. Y lo he visto en un bar. La Sociedad de Capital e Industria
es una sociedad de personas. ¿Está bien? Y de vuelta, como en la sociedad en comandita simple, va a haber dos tipos de socios. ¿Sí? Por un lado van a estar los socios capitalistas que aportan bienes, pueden ser bienes materiales, un edificio donde va a funcionar la sociedad, una camioneta, las computadoras que se van a utilizar, o puede ser aporte en capital, en dinero, ¿no? Y son los que van a responder por las deudas de la sociedad, ¿sí? Como si fueran socios colectivos en la sociedad en comandita simple, o como si fueran socios de una sociedad colectiva o de hecho, ¿no? De manera solidaria e ilimitada, siempre subsidiaria. Si la sociedad le alcanza, responde la sociedad, pero si no le alcanza, responden los socios capitalistas. Y va a haber otro tipo de socios que son, la ley los llama socios industriales. Los socios industriales van a aportar exclusivamente su trabajo. ¿Sí? No van a poner plata, no van a poner bienes, solo aportan su trabajo. Y este tipo de sociedad yo sí la he visto en bares y restaurantes, donde muchas veces para evadir las cargas patronales y la responsabilidad del dueño del restaurante, hace una sociedad de este tipo con los mozos y cocineros, ¿no? Y entonces los mozos y cocineros, en vez de cobrar un salario, son socios industriales y retiran una parte de ganancia, y el dueño del restaurante, en vez de ser el patrón y dueño y responder por eso, es el socio industrial. En la práctica, como en este tipo de sociedad, es el socio capitalista. El socio capitalista responde por todas las obligaciones de la sociedad, no es de esa parte de la que se libra el patrón, sino que se libra de la parte de aportes patronales, cargas sociales, etcétera, etcétera, porque al ser socios de una sociedad y no empleados de un comercio, esas personas son monotributistas y aportan su monotributo y nada más, Y ¿no? si los empleados no quieren trabajar más, o sea, no quieren ser más socios poniendo su tiempo, Deberán a ver, si la sociedad es de verdad, ahora vemos. Si la sociedad es un fraude, lo arreglarán, supongo que renunciarán y no tendrán demasiados problemas y arreglarán incluso algún tipo de indemnización para no denunciar el fraude. Si la sociedad es de verdad, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ¿de qué responde cada socio sobre las obligaciones de la sociedad? El capitalista por todo. Los socios industriales, es decir, los que aportan trabajo, responden solo por las ganancias que todavía no hayan cobrado. Es decir, la sociedad está trabajando, factura en nuestro acuerdo de sociedad. Por ejemplo, volvamos, teníamos la sociedad Nahuel, Brian, Julián y yo. Nahuel, Brian y Julián trabajaban, hacían programas. Yo puse la oficina donde se trabaja, las computadoras, ¿no? Y algunos contactos de negocios. Yo no sé programar, ellos sí, y quedamos que vamos a repartir las ganancias, somos 4, 25% cada uno. Facturamos, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, la facturación, descontado los gastos, lo que queda nos repartimos un 25% cada uno. Hay un mes que explota una computadora y un empleado que tenemos en la sociedad se lastima, ¿no? Y la RT no le cubre y nos hace juicio y bueno, un mes le tenemos que pagar 100 pesos a ese empleado, ¿no? Nosotros teníamos ese mes 50 pesos de ganancias, ¿no? Y nos tocaban, bueno, en realidad le teníamos que pagar 200 pesos y teníamos 100 pesos de ganancia, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros iba a llevar 25 pesos. Bueno, Julián
Brian y Nahuel lo que tienen que poner, si a la sociedad no le alcanza, para levantar esa deuda, son sus 25 pesos y nada más. Y yo tendré que poner mis 25 pesos más lo que falte, que son otros 100. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguno de los socios se quiere ir? Como es una sociedad de personas, ¿sí? Por supuesto uno siempre puede renunciar. En el contrato de la sociedad están las cláusulas que dice qué pasa si se disuelve directamente la sociedad o si cualquier socio puede venderle su parte al resto de los socios o cómo se hace. ¿Está bien? Entonces, en ese marco, en este ejemplo, podría ser, es lo habitual que se ponga en este tipo de sociedades, que si alguno de los socios que industriales se quiere retirar, o debe ingresar un socio nuevo que lo reemplace, ¿sí? O su parte debe ser absorbida por los otros socios industriales, ¿sí? Pero uno podría poner una cláusula que dice otra cosa. Hay veces que la cláusula va a decir, si cualquiera de los socios industriales se quiere retirar, se disuelve la sociedad. Porque nosotros íbamos a hacer nuestra empresa, nuestra sociedad comercial de informática, iba a diseñar y desarrollar un videojuego de fútbol que lo planearon entre Julián, Brian y Nahuel. Yo pongo la plata que hace falta para desarrollarlo y después lo vendemos. Y entonces ponemos en el contrato, si cualquiera de los tres industriales se va, se disuelve la sociedad. Porque esto era algo que habían planeado entre los tres, ¿no? Si no, la otra opción es que todos los socios, los 4 socios, de común acuerdo tenemos que decidir que uno se va y que le puede vender su parte a una tercera persona, ajeno a la sociedad. ¿Qué hacemos? Digamos, la decisión es colectiva entre todos. ¿Sí? En ese sentido, la sociedad capital-industria se maneja como una sociedad colectiva. La diferencia es, acá me preguntaba Nicole si los socios colectivos no pondrían nada de plata. En realidad, supongo que eso estábamos preguntando en la sociedad en comandita simple. Sí, eso ¿No? igual después aclaró de que sí ponen plata. Le había preguntado cuando estaba explicando. Bien, pero Comandita simple. sí, en la sociedad capital industria, los industriales no ponen nada de plata, solo ponen trabajo. Y la diferencia que hay entre esta sociedad y una sociedad colectiva no es ni la toma de decisiones, ¿sí?, ni cómo se distribuyen los roles, sino en el aporte y la responsabilidad. Las decisiones se toman de manera colectiva, pero el aporte es diferenciado. Los capitalistas no trabajan, solo ponen plata. Los industriales no ponen plata, solo trabajan. ¿Y cómo se responde? Los industriales solo hasta la ganancia que no se haya repartido, los capitalistas por todo lo que se deba. ¿Sí? Esos son los 3 modelos de sociedades de personas. ¿Sí? Después tenemos las sociedades de capital. Yo les enumeré un montón de sociedades de capital. En realidad, solo voy a describir la sociedad anónima, que es la figura básica, ¿no? El resto son algunas variaciones de la sociedad anónima. Salvo la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones se parece mucho a una sociedad en comandita simple. Lo único que los socios comanditarios, el nivel de su decisión se divide de acuerdo a la cantidad de capital que aportan, ¿no? Compran acciones y de acuerdo a la cantidad de acciones tienen mayor poder o menor poder de decisión societaria. ¿Sí? La simple todos tienen el mismo. La encomandita por acciones es una sociedad de capital porque el socio comanditario ya no me va a importar, es cualquiera que pueda comprar acciones y su integración en la sociedad va a ser en proporción a las acciones. Y esa parte se va a manejar
casi como una sociedad anónima. Pero van a estar los socios colectivos o comanditados que se van a manejar como una sociedad colectiva. De vuelta, en 30 años de trabajo nunca vi una, sí conocí una cuando era chico. Tengo un abuelo, de mis dos abuelos, uno de ellos que era sastre, y tenían una sastrería donde vendían trajes con dos socios, y eso era una sociedad en comandita simple. En comandita por acciones. La verdad, yo era muy chiquito cuando murió mi abuelo, no tengo idea cómo se manejaban ni qué hacían ahí adentro, pero me acuerdo que cuando iba al negocio y leía en la vidriera sociedad en comandita por acciones, siempre me llamó la atención. Pero es la única vez que vi una. En general, cuando uno opta por una sociedad de capital, va directamente a la sociedad anónima. En la sociedad anónima, las decisiones no las van a tomar los socios, directamente. No me importa quiénes son los socios. Los socios aportan capital, compran acciones. Y esas acciones a lo que le dan derecho es a una ganancia, ¿sí? Cuando la sociedad reparta ganancias, y a votar en la asamblea de accionistas quién es el directorio. Y las decisiones las va a tomar el directorio. ¿Está bien? Y los accionistas, en la asamblea de accionistas, cada uno tendrá tantos votos según el capital que aportó y van a aprobar o rechazar la gestión de los directores, del directorio, ¿sí? Y van a elegir a quienes lo integran, pero no van a tomar ninguna otra decisión sobre la sociedad. Los accionistas no deciden nada sobre la sociedad. La sociedad la dirige el directorio y los accionistas solo eligen al directorio primero y al final de cada mandato aprueban o rechazan su gestión. ¿Sí? Uno diría, ¿y por qué armaría una sociedad de esta manera? ¿En qué le conviene al accionista si no puede tomar ninguna decisión? En que no responde por nada. Todas las deudas de la sociedad solo las paga la sociedad con el patrimonio de la sociedad. El accionista tiene su responsabilidad limitada únicamente al capital que aportó para comprar acciones. Si la sociedad va a la quiebra, lo que él aportó para comprar las acciones lo perdió, pero nada más. Si yo tengo una sociedad colectiva y va a la quiebra, y a mí me pueden ejecutar mi casa para cobrarse las deudas de esa sociedad. Si yo soy socio de una sociedad anónima, no. Es una persona distinta, tiene un patrimonio distinto, y mi responsabilidad está limitada al capital que aporté. ¿Está bien? Por eso muchas veces, aún negocios donde son pocos socios y se importa quiénes son los socios, los estructuran como sociedad anónima, para no arriesgar el patrimonio de cada uno de los socios. Bueno, si nos va bien en la empresa, a la empresa le irá bien. Si nos va mal, lo único que se pierde es la plata que pusimos para crearla, pero no se pierde más nada. ¿Está bien? Y entonces ahí en general el socio mayoritario siempre es el presidente de la empresa. Pero bueno, eso son cuestiones de la práctica. Teórica y legalmente, el presidente de la empresa no requiere ser socio, ¿sí? Y las decisiones las toma un ámbito que se llama directorio, que tiene por ley como mínimo un integrante, depende la cantidad de socios y depende del capital. A más capital de la empresa, están obligados a tener más integrantes los directorios, pero que es como un órgano profesional. Son empleados que cobran honorarios, no salarios, no están en relación de dependencia porque son los que dirigen la empresa, ¿no? Pero son empleados de los accionistas que dirigen esta empresa. ¿Sí? Y las decisiones las toman ellos, unas personas a las que se contrata para eso. Y entonces el accionista no responde por ninguna decisión que haya tomado la empresa. ¿Sí? En el medio, entre este modelo donde el accionista no responde por nada, pero tampoco toma decisiones, y donde el accionista responde por todo y toma todas las decisiones, tenemos la SRL, que se lleva para sí lo mejor de todos los mundos.
La SRL, como dice su nombre, es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Los socios solo responden hasta lo que aportaron para integrar la sociedad, que en este caso no se llaman acciones, sino cuotapartes. ¿Está bien? Pero, a diferencia de la sociedad anónima, es una sociedad donde sí me interesan las personas. Y yo puedo poner en el estatuto de la sociedad, por ejemplo, que solo se admitirán socios que sean ingenieros informáticos. ¿Sí? Todos los socios, si algún socio quiere vender su parte e irse de la sociedad, todos los demás tienen que estar de acuerdo. Por supuesto, siempre tienen la posibilidad, digo, teníamos esa sociedad de Nahuel, Julián, vamos a cambiar alguno. Teníamos una sociedad de Laura, Nicole, Daniel y yo. Pero era una SRL. Y Nicole se quiere ir, ¿no? Y entonces dice, mira, conseguí que Santiago me compra mi parte. Y Laura dice, no, Santiago no. Yo lo vi que se copiaba en el examen de base de datos, nos va a llevar a la quiebra, no sabe base de datos, ¿no? Entonces, Nicole le dice, bueno, está bien, si vos no querés, como es una SRL y nos importa qué personas integran, perdón, Santiago, no, no lo quise decir así. Como sí nos importan qué personas integran y cualquiera se puede negar, ahora sí, Nicole va a decir, pero yo me quiero ir. Ustedes se pueden negar a que le venda mis acciones a Santiago, pero entonces me las tienen que comprar ustedes. Perdón, dije acciones, es una SRL, son cuota partes, ¿no? Entonces, los socios pueden negarse, tienen que dar la posibilidad de que el socio que se quiera retirar se retire. ¿Está bien? Ahora bien, a diferencia de la sociedad anónima, acá van a ser los socios los que tomen las decisiones. Puede organizarse como en la sociedad colectiva, la reunión de todos los socios, tomar las decisiones en conjunto, o puede designarse a uno o más como socios gerentes y los otros ser socios no gerentes. Pero en una SRL las decisiones la toman los socios. Entonces, es una sociedad que es de personas, lo importante es quiénes son los socios que las componen, pero esas personas solo van a responder por las obligaciones sociales hasta el capital de la sociedad. Y si la sociedad va a la quiebra, a nadie le van a ejecutar su capital privado o personal para pagar las deudas, ¿no? Algo similar pasa con la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? En ese caso no hay más de un socio, hay un único socio. Las decisiones las toma esa única persona. ¿Por qué es una sociedad? Porque lo que se hace es constituir una persona jurídica distinta de la persona. Yo voy a iniciar un negocio de computación. Voy a vender sistemas informáticos. Pero la verdad que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Y yo heredé una casa y un auto. Y no los quiero poner en juego. Entonces yo decido que voy a invertir hasta tanta plata en este negocio. Y más no quiero invertir. Hago una sociedad anónima unipersonal, destino eso como capital, ¿sí? La inscribo, todo el mundo sabe que existe esa sociedad anónima unipersonal y que no está contratando con Lisandro, sino que está contratando con Lisandro Sociedad Anónima, que el capital de Lisandro Sociedad Anónima no es la casa y el auto de Lisandro, sino los 20.000 pesos que decidió ponerle de capital a esta empresa. En realidad estoy mintiendo, hace mucho que no me hago derecho comercial, pero creo que hoy está arriba de los 100.000 pesos el capital mínimo en una sociedad anónima. Pero bueno, el único capital es este aportado, y si yo quiero hacer negocios con la sociedad anónima Lisandro, sé que ese es lo máximo por lo cual Lisandro va a poder pagar. Que no tiene nada que ver si él además tiene una casa, un auto y demás. Son esas sociedades pensadas para un país como la Argentina, que tiene empresarios ricos y empresas pobres, ¿no? Donde los empresarios siempre cuidan su capital personal en detrimento del capital de la empresa. Pero este es más o menos el esquema, ¿no?
de estas sociedades, y solo las SRL y las de capital, se pueden hacer uniones. Y esas uniones son las uniones transitorias de empresa, que en la práctica se manejan como si fueran una sociedad anónima. La diferencia es que existen solo para llevar adelante un negocio. ¿Sí? Le está quedando esta conexión 3 minutos. Yo aceleré un poco al final, pero creo que en líneas generales más o menos repasamos todo. Díganme ustedes si les interesa, nos volvemos a conectar para hacer preguntas, dudas o extenderme un poco más, o si les parece que hasta acá llegamos, terminamos con el tema de hoy y nos vemos el miércoles que viene. No, por mi parte, o sea, ¿con esto ya estaríamos viendo toda la teoría o falta algo más? De la parte de sociedades comerciales y estructura de la empresa, con esto ya estamos. En la clase que viene la idea sería ver contratos en general, contratos de locación y de obra y contrato informático. Y sobre sociedades, esta sería la clase. Había un viejo dicho que decía el que callo otorga, con lo cual me parece que vamos a dar por terminado el tema. Me están preguntando si mandé los cuestionarios. No mandé el cuestionario de delitos parte especial, lo voy a mandar mañana junto con un breve cuestionario de sociedades comerciales, y si les parece la clase que viene dedicamos los primeros minutos a evacuar dudas sobre este punto. Ok, profe, me parece bien. Sí, sí. Perfecto. Listo, entonces nos vemos el miércoles que viene. Bueno, Saludos, profe. me ven ustedes a mí porque ustedes siguen sin prender las cámaras. Chao, chao. Saludos, Chao, chao. profe.